Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Chevrolet, find new roads. Auspician este programa Grupo Asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sport 78, Rosarino por deporte. Y vamos a comenzar por la investigación que revela inversiones, estafas y despilfarros de nuestros prohombres, de nuestros padres fundadores, de nuestra patria. Y para ello vamos a convocar al colega Mariano Otálora. Mariano, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Bueno, se sabe que Manuel Belgrano murió en la pobreza y sin embargo su origen fue el de una familia de alcurnia. ¿Cómo fue esa caída, Mariano? Sí, la historia de Belgrano es impresionante, porque él viene, como bien decías, de una familia de un alto poder adquisitivo. El padre de Belgrano, Domingo Belgrano, había sido, si querés, uno de los comerciantes más importantes de la época, pero era un estafador. Termina preso a través de una denuncia, y eso a Belgrano lo persiguió durante toda su vida. A pesar de que Belgrano lo defendió como abogado, fue algo que lo persiguió durante toda su carrera política. Él siempre estuvo en contra de, digamos, los políticos o los empresarios como su padre, que utilizaban su poder para hacer negocios. Y como también recién comentabas, Belgrano termina pobre porque durante toda su vida le dio la espalda al dinero y termina en una miseria absoluta que al morir el hermano, como no había plata para la lápida, la terminó haciendo cortando un mueble. Y esa fue la lápida que tuvo Belgrano, que luego obviamente tuvo su monumento. Rosas fue uno de los hombres más poderosos de la Argentina. ¿Cómo es que termina su vida como un modesto granjero en Inglaterra, Mariano? Bueno, Rosas sí, sin duda ya a los 36 años era uno de los jóvenes más prometedores y más ricos de la Argentina. Llegó a tener más de 300.000 cabezas de ganado y era dueño, si querés, de toda la pampa húmeda. El tema de Rosas, cuando pierde una de las batallas tan importante como fue la batalla de Caseros, que no se le esperaba a manos de Urquiza, se tuvo que ir al exilio, digamos, se llevó lo opuesto, que hoy puede sonar mucha plata, pero se llevó para un tipo tan rico solamente 700 onzas de oro, hoy sería el equivalente a $1 millón, pero no deberíamos hacer esa misma transcripción del valor del dinero, y se va en Inglaterra con lo opuesto. El tema es que en la Argentina, cuando él se va, le sacan todos los bienes, pierde un juicio que él no se pudo defender y directamente pierde todos los bienes, Rosas. Y en Inglaterra, a pesar de que los primeros años vivió cómodamente, termina muriendo como un pobre granjero inglés que tuvo que vender su última vaca para poder comer. Bueno, decías que tras el exilio de Rosas le fueron confiscados sus bienes. ¿Qué historia se escondía la vieja casona de Palermo, no? Porque se cuestionó mucho el origen de los recursos que se utilizaron para hacerla. Sí, bueno, por eso te decía, esto fue un tema más político que real. Se lo cuestionaba a Rosas, que muchas remodelaciones que había hecho, la había hecho con plata del Estado, o que él utilizó su poder para ir comprando las hectáreas que estaban al lado de su propiedad y que las fue comprando en el tiempo a valores que por ahí no eran tan razonables para la época. Yo, según la investigación que hice, la verdad, hay muchas especulaciones. No encontré nada ni que pueda decir que Rosas utilizó la plata del Estado, porque yo te puedo asegurar que no lo necesitaba. Tenía realmente una fortuna muy, muy importante, pero de todas maneras, en ese juicio le sacaron todos los bienes. Aún los bienes que tenía por herencia hasta su hija, que provenían por ejemplo, de la ex mujer de Rosa. Le sacaron absolutamente todo.
Bueno, insisto con esto, lo que señalás, que a los 36 años Rosas era uno de los hombres más ricos del país y que sorprendió incluso al propio Darwin, que estuvo por estas pampas, ¿no? Háblanos de ese encuentro. Bueno, es muy interesante porque cuando Darwin, digamos, de Rosas se llevó una impresión muy, pero muy buena, y ya hablaba de él como del futuro que iba a tener Rosas. Primero lo elogiaba también desde su punto de vista como empresario, y él es el que contaba que tenía más de 300.000 cabezas de ganado. Después la vuelta a la vida, cuando él se va a Inglaterra, se vuelve a encontrar con Darwin, pero bueno, ya no era el mismo Rosas que la había conocido. Domingo Faustino Sarmiento es acusado de haber dilapidado la fortuna de su esposa. ¿Fue así esto? Sí, te puedo asegurar que es absolutamente cierto. Digamos, Sarmiento hay un antes y un después de su carrera política personal y su posición económica, que es cuando se casa con la viuda de su mejor amigo. Estamos hablando de un minero chileno, un empresario muy importante, que estaba casado con Benita Pastoriza, que era una sanjuanina, que se había hecho muy amiga de Sarmiento. El tema que al morir, bueno, Sarmiento se casa con Benita Pastoriza tenía una fortuna que había heredado muy importante, y Pastoriza lo denuncia públicamente durante toda su vida de que Sarmiento dilapidó su fortuna. Y conociendo a Sarmiento, que no era una... A ver, Sarmiento era un soñador, era muy despistado, y como todo soñador a veces no tenía ideas para los negocios tan buenas. Y como era muy olvidadizo, hay muchos libros o muchas historias de Sarmiento que, por ejemplo, no sabía dónde guardaba la plata. Y te puedo asegurar que dilapidó la fortuna de Pastoriza, porque él, cuando recibe esa fortuna, se dedica más, si querés, más a las relaciones públicas y no tanto a hacer negocios. Pasamos a Julio Argentino Roca, que según la investigación tuvo un meteórico crecimiento económico. ¿Cómo está vinculado a la campaña del desierto? Yo te diría total. A ver, Roca es uno de los políticos para mí más polémicos de la historia argentina, 2 veces presidente, y sin duda hizo una gran diferencia él, sus seguidores, sus amigos y sus familiares con la campaña del desierto. Que muchos hoy, todavía hay gente que lo defienden a Roca, otros no tanto, al contrario, muy, muy polémico. Pero para tomar dimensión, Roca llegó a repartir 40 millones de hectáreas entre amigos o gente que hizo un aporte, obviamente, para la campaña del desierto, pero esas tierras podrían haber quedado también para ser repartidas al pueblo a través de la nación, y quedaron en muy pocas manos. Es muy conocido el caso de la deuda contraída por Rivadavia con la Baring Brothers, y se dice que ese préstamo sirvió más a Inglaterra que a los efectos de subordinarse colonialmente a nuestro país, ¿no? ¿Hay indicios que permitan comprobar que Rivadavia operaba de alguna manera con la banca inglesa? Mira, no sé si operaba directamente con la banca inglesa, pero tenía sus grandes negocios, los hacía con ellos, así que hay una relación directa. Yo creo que Rivadavia, digamos, tiene 2 manchas muy claras desde el punto de vista político, que es haber inaugurado la deuda externa de la Argentina, sí, y haber declarado el primer default. Pero esos son 2 puntos que yo le perdono. Lo que vos ves de Rivadavia es que mezcló claramente sus relaciones con la banca inglesa, sus negocios personales y sus posiciones de poder. Hay un caso, yo detallo en el libro, que para mí fue muy llamativo, que lo tuve que verificar muchas veces, es cómo Rivadavia hacía negocios con los ingleses. Él se ponía también como una especie como accionista o dentro del directorio, y él vendía concesiones que no tenía a su cargo, no estaba a su nombre. Por ejemplo, una mina en La Rioja, que estaba obviamente en manos de Facundo Quiroga. Entonces, cuando los ingleses van a La Rioja, Quiroga los expulsa a los ingleses, y a partir de ahí Rivadavia tuvo que decidir o declarar la guerra a Quiroga, porque le estaba arruinando los negocios con los ingleses, o continuar con la guerra con Brasil. Y Rivadavia prefirió declarar la guerra a Quiroga para proteger sus negocios y, si querés, su nombre con los ingleses, en lugar de terminar mucho mejor el tema de la guerra con Brasil. ¿Es cierto que a Bartolomé Mitre nadie le quería prestar dinero porque tenía fama de no devolverlo, don Bartolo? Sí, esto lo contaban en sus últimos años, si querés, en la redacción de La Nación. Muchos ex empleados que compartían tiempo con Mitre decían que era muy olvidadizo, que era muy frecuente que él no llevara la billetera, no tuviera plata, y estaba todo el día pidiendo, dame, no sé, como si fuera 50 pesos, 100 pesos, 200, y después siempre se olvidaba, obviamente nadie se lo reclamaba. Entonces se había corrido este rumor dentro del diario, que si te pide plata
Don Bartolo. Mitre. Claro, si te pide plata Bartolo, es capaz, no se la preste que no la ves más. En la actualidad existen varios casos a nivel internacional de acérrimos defensores de los bienes del Estado que terminan involucrados en causas por corrupción o enriquecimiento ilícito. ¿Qué decís al respecto? Sí, a ver, primero que las distancias, las épocas son muy distintas, porque también recordemos que el Estado estaba en formación y también muchas de las personas que ocuparon el poder, también es como que ellos mismos decidían cuál era el destino del país y qué hacer con los bienes. Pero lo que encontrás es como el caso de Roca o Rivadavia, que mezclaron absolutamente. Y aún mirando con los ojos del pasado, en su momento también se lo cuestionaba. La campaña del desierto se lo cuestionó en ese momento claramente a Roca y él igual continuó sin ningún tipo de problema. Lo que hoy te extraña o lo que hoy te molesta es que hoy ya no encontrás más personajes como San Martín o Belgrano y encontrás más personajes vinculados más a Rivadavia o a Roca. Hoy te cuesta destacar dentro... Hoy, por ejemplo, ningún político muere pobre. Ningún político tuvo un cargo importante, muere pobre, que esto es un tema, ¿no? ¿Pudiste indagar en los vicios de los próceres? ¿En qué ¿Cómo, gastaban? perdón, que no te escuché? Si pudiste indagar en los vicios de los próceres, ¿en qué gastaban la plata? Sí, hay algunos, pero la verdad que, mira, fueron más comentarios que otra cosa. Yo traté en el libro todo lo que no estaba documentado, por ahí no lo continué. Se hablaba mucho de Facundo Quiroga, que era... por ejemplo, el tema del juego lo dominaba mucho, pero en sus comienzos. Sí, lo perdía, pero en sus comienzos. Me parece que es más un tema de color, no es que perdió fortunas con el tema del juego. Por ahí, muy de joven, sí utilizaba el juego. Los próceres del dinero, el autor Mariano Otálora. Mariano, lo mejor, suerte, sé que está la segunda edición, un abrazo grande y hasta cualquier momento. Alberto, te agradezco mucho y un placer enorme. Hasta siempre. Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos, secretos de la residencia presidencial de Olivos. Hay un libro presentado por Soledad Vallejos. Ya venimos.